Muy buenos días, hermanos. Traiga vida en Cristo, una palabra que nos sustente, una palabra que nos ayude, querido hermano, a caminar en el Señor. Por esto en esta mañana, si algo tenemos que tener como costumbre. Oh, hermano, disculpen de nuevo la red. Si algo tenemos que tener como costumbre, querido hermano, es agradar al Padre. Si algo tenemos que tener como costumbre es ser agradecidos con Él. Por eso dile: levanta esta mañana, cierra un momento tus ojos y dile: Padre, gracias por la vida. Gracias, Dios, por el día que me das. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Dile: gracias, Dios, por mi familia. Gracias, Dios, por mis hijos, por mi trabajo, por todas las cosas que haces. Y dile: Señor, por todas las cosas que haces seré agradecido contigo. Es importante que nosotros tengamos siempre una actitud de gratitud para con Él. Pero sobre todo, dale gracias a Dios por su misericordia. Porque muchas veces, yo diría siempre, nos da cosas que no merecemos. Y que gracias a esa misericordia estamos vivos. Gracias a esa misericordia nos ha sanado, nos ha librado de muchas cosas. Gracias por su misericordia. Porque si Dios nos pagara de acuerdo a nuestra obediencia, querido hermano, de plano que no alcanzaríamos nada. Pero gracias a su misericordia nos sostiene, nos da lo que no merecemos. Pero siempre con el deseo de decirle: Padre, en esta mañana quiero serte fiel, quiero serte leal, quiero cambiar mi vida. Quiero conocerte, díselo el Señor. Quiero tener un encuentro contigo en esta mañana. Por eso qué hermoso es levantarnos esta mañana. Aquellos que están yendo al trabajo, aquellos que se están preparando para ir a la escuela. Que en esta mañana nos guíe el Señor a toda verdad. Gracias a Dios, verá que en esta mañana, hermano, nos permite poder también transmitir una palabra de bendición, una palabra que te acerque cada día más, Señor, y que busques congregarte, que busques afirmarte, que te levantes, que te reconcilies con el Padre y que sobre todo sepas en tu mente que el Padre está llamando a los hijos que vuelvan a casa. Así que vuelve a casa, el Padre te espera. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, ponerte a cuentas con Él, ponerte a cuentas con tus hermanos y levantarte y sigue caminando. El mensaje de este tiempo es: levántate, sigue. El mensaje en este tiempo es: sigue adelante, no detengas tu camino antes que sea demasiado tarde. Que no se aproveche de ti el engaño de decir: es que estoy condenado, es que Dios no quiere nada conmigo, es que estoy viviendo en desorden. Aquellos hermanos que les prohíben, que piensan hermano, que cómo decirle, porque hay iglesias donde les no permiten que los matrimonios, hermanos, que están viviendo en unión libre, pero que ya tienen años viviendo juntos, que tienen hasta hijos, hermano, y por algunas circunstancias no han podido, hermano, casarse legalmente, pero tienen las posibilidades. No les permiten, los maltratan mucho con el lenguaje, que no se pueden, que no son escogidos, que viven todo el tiempo, viven en adulterio, que viven en fornicación. Querido hermano, déjame decirte que el Padre, 1 Corintios 7 nos enseña que cuando Cristo nos llamó, no nos llamó por ser perfectos, sino nos llamó, dice, ya sea siendo libre, ya siendo esclavo nos llamó. No importa en la condición en que estés. La salvación, hermanos, por creer en Jesús como nuestro Salvador. La salvación es por creer que Él nos perdona nuestro pecado. La salvación es por creer que Él es grande en misericordia y que bueno y misericordioso es Dios para perdonar toda falta, menos la blasfemia. Así que tienes la oportunidad, querido hermano, de venir a Cristo,
Todo pecado es perdonado. Hasta cualquier pecado que sea muy difícil es pecado. Así que ven a Cristo para que tus pecados sean perdonados, sean limpiados y conozcas al Señor. Y sobre la marcha puedes poner en orden tu vida. Se puede hacer, hermano. En el libro de Juan, leyendo, pidiéndole a nuestro Señor, hermano, pidiéndole al Señor, hermano, una palabra para esta mañana. Importante entender que estamos viviendo tiempos de gran manifestación del Señor Jesús, de su misericordia, hermano. Cristo, déjeme decirte que Cristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, anda en las calles evangelizando, anda en las calles llevando su palabra, querido hermano, llevándole a todo hombre que se arrepienta, llevándole a todo hombre que conozca a Cristo. Cristo, hermano, no está acostado, no está durmiendo, no está desatendido. Él está buscando a las almas. Más Él y el bendito Espíritu Santo están caminando todos los días, como lo hizo en el tiempo que estaba aquí en la tierra. Y todos los días, usando a los ministros, usando a sus profetas, usando a sus hombres, hermanos, para llevar esa salvación. Porque Él está reuniendo, buscando a su pueblo, buscando a aquellos que le quieren oír. Por eso estamos viviendo un tiempo de mucha salvación, hermano. Él está sanando, Él está restaurando, Él está buscando que el hombre se acerque cada día más a Él. Por eso en el libro de Juan, pero los hombres viven, cuando el mundo, Dios le está hablando al mundo, hermano. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de aquellos hombres que viven sin Cristo, que viven sin Dios, que viven, hermano, que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, que viven rechazando el mensaje de salvación. Porque se ha creído que existen varias fuentes de salvación para llegar al cielo. No, querido hermano. Para el cielo solamente hay un nombre dado a los hombres para salvación, llamado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, vean lo que dice en el libro de Juan 3, versículo. Hermano, en el libro de Juan 3, versículo 11. La bendita palabra nos enseña, dice: de cierto os digo que lo que sabemos, dice que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si les digo las cosas celestiales? ¿Cómo van a creer si les digo las cosas celestiales? Mira que mi Señor Jesús, fíjese, hermano, que mi Señor Jesús estaba hablándoles a estos hombres. ¿Cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Que está en el cielo, dice. Y como Moisés levantó de esa serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres, dice que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras, dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Está hablando, y aquí está hablando de los convertidos. Aquí está hablando de todavía de la gente que no lo conoce. Pero vamos a ver, dice que cuando el Señor les habló, tomaron una actitud. Y cuando hablamos del mundo, no está hablando de todas las personas.
La Escritura está hablando, hermano, de hombres aquellos que son sus hijos, pero que todavía no lo han conocido. Por eso en esta mañana te hacemos la invitación, querido hermano, de que conozcas a Jesús, de que tengas una prueba poderosa que Jesús es real, que Dios es real. Cuando vino mi Señor Jesús al mundo, se encontró que el mundo estaba afligido, estaba enfermo, las personas tenían problemas, estaban llenos de pecados, estaban en circunstancias muy difíciles, mucha gente endemoniada. Endemoniada no es por palabra, hermano, sino que hay gente en realidad tiene demonios, están poseídas por el demonio. Hay gente muy metidas, hermano, en la brujería, en la hechicería, en la ouija. Hay gente, hermano, que está sumergida en el alcoholismo, en los vicios, en la droga, en la prostitución, en la violencia. Todo mundo lo sabe. Cuando mi Señor vino a la tierra, habían todas esas características que hasta ahora ha ido en aumento. Nunca es que nunca ha habido, sino es que hubo un aumento, querido hermano. Mi Señor se topó con todo tipo de estas situaciones en la vida. Hombres atados, hermanos, el mundo espiritual atados, hermano. Dice la Escritura en Hechos, hermanos, que muchos estaban oprimidos por el diablo, hermano, causándoles enfermedades, causándoles dolencias. Y vino Jesús, hermano, en un mundo pecaminoso, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de crueldad. Y empezó a caminar, hermano, a buscar a sus hijos. Él está buscando a sus hijos cada mañana. Cada mañana Él se levanta a buscar a sus hijos. Miren nada más el sentimiento de saber de que Él está recorriendo las calles. Él está hablando, está tocando puertas en cada casa, preguntando, ¿aquí vive un hijo de Dios? ¿Aquí hay un hijo de Dios? Fíjense, hermano, que la Escritura nos enseña, hermano, que Él pregunta si aquí hay un hijo de Dios. Fíjense que es interesante, hermano. El Señor decía algo, ¿verdad? Dice que cuando envió a sus discípulos, dice, más en cualquier lugar donde, dice en Mateo 10, versículo 11, mas en cualquier lugar o aldea donde entréis, informaos quién es ella, sea digno y posad allí hasta que salgáis, y entrar en aquella casa y saludáis. Y dice luego, y si la casa fuere digna, vuestra paz se vendrá sobre ellas, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá sobre vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o sacudir el polvo de vuestros pies. Os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué es lo que hace mi Señor Jesús, hermano? Dice, pero luego dice en el 7, dice, yendo y predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera los demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Os dice, no os proveéis de oro, ni de cobre, ni vuestros vestidos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni el calzado, porque el obrero es digno de su salario. Dice, pero cuando lleguen a una casa, pregunten si aquí vive un hijo de Dios. Por eso el Señor está tocando casas. Y pregunten, dice, si aquí hay un hijo de Dios. Aquí habita un hijo de Dios. Y cuando digan, aquí habita un hijo de Dios, hermano, ¿qué dice? La Escritura nos enseña, hermano, que el Señor dice, hermano, entren y hagan milagros, hagan señales. Si reciben la palabra, dice, hagan todo este tipo de cosas. Si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa. Mi Señor está buscando todos los días sus hijos, tocando puertas. Tocando puertas. No son los testigos de Jehová, ni tampoco son los mormones, que no son enviados de parte de Dios. No son enviados, no son ellos.
El mensaje de salvación tiene que ver con tu alma. Ellos no predican salvación, ellos predican religión. Cuando lleguen alguien para decirte, hombre, hijo de Dios, vuelve a casa, el Padre te espera. Mira, recibe a Jesucristo como tu Salvador para que tu alma no vaya a condenación. Ábrele la puerta porque Dios lo mandó a salvarte, Dios lo mandó a rescatarte. Por eso el Señor dijo, mira, cuando entre dice, díganle a ellos que el reino de los cielos se ha acercado, salir, limpiar a los enfermos, limpiar dice leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Limpien esa casa, restauren esa casa. Aquí estamos hablando de señales, estamos hablando de obras. ¿Por qué, hermano? Porque si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Diga conmigo como dijo aquel centurión. Digo él, Padre, no soy digno. Jesús le dijo al Señor, Jesús verá, no soy digno de que entres a mi casa. Pero solo di la palabra. ¿Por qué le dijo eso centurión? Porque su vida estaba en desorden. Su casa estaba en desorden. Sus hijos estaban en desorden. ¿Qué pasaría si Cristo te visitara esta mañana? Dirás, Padre, Jesús, no vengas. Mi esposo no está perdido. Mi mujer no está perdida. Mis hijos están en desorden. Son rebeldes, son desobedientes, están en la droga, están en los vicios, están en la calle. Se dedican a cosas que no son convienes. Señor, mi casa está un desastre, mi casa está un desorden. Mira, hermano, Dios lo que quiere traernos es paz. Cuando entren en esa casa, denle paz a esa casa. Pero, hermano, hoy el mundo vive rechazando el bendito evangelio. No se dan cuenta que el evangelio tiene poder para hacer milagros, para hacer, hermano. Pero ¿a quiénes llevó esta predicación, este mensaje? Por eso todos los días el Señor está hablando, todos los días, a que crean, dice por eso. Pero aquí dio en Juan 3, versículo 12, hizo una referencia. Si os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creáis si dijera cosas celestiales? ¿Por qué dijo eso mi Señor Jesús? Porque el hombre, hermano, que no entiende el mensaje, que les está hablando el mensaje de salvación, es porque ese mensaje, este mensaje, querido hermano, solamente lo van a poder oír los que son hijos de Dios. Y no estoy hablando, hermano, de los que han recibido a Cristo como su Salvador, sino todo aquel que tiene capacidad de oír y de sentir un deseo profundo de cambiar, un deseo profundo de dejar el pecado, un deseo profundo de ser alguien diferente, un deseo profundo de sentir que necesita la ayuda de Dios, un anhelo, un deseo profundo de que Dios lo cambie. Cuando escucha el mensaje, va a sentir la necesidad de, yo quiero a Cristo en mi vida, yo quiero a Dios en mi vida, yo quiero esa palabra en mi vida. Dice, entonces ellos no van a oír cosas terrenales. Dice, ellos van a oír un mensaje celestial. Quiere decir, hermano, que nadie puede escuchar el mensaje celestial, un mensaje del Espíritu, a menos que sea hijo. A menos que seas hijo. Por eso la Escritura la gente dice, todos somos hijos de Dios. No. Hay creación, hermano, pero no a todos los llamó para ser hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios aquellos que pueden escuchar al Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, Padre del cielo, pedimos que todo aquel que escucha, y es tu voluntad poner su Santo Espíritu en los oídos de ellos, Señor, llama a aquellos que necesitan ser salvos.
Señor, llama a todos aquellos que necesitan reconciliarse contigo. Envíales este mensaje, Padre, para que se vuelvan a ti porque son hijos. Por eso, hermano, ayúdenos a compartir. Ayúdenos a enviarle a la gente que no es salva, pero que sabes en el corazón que una palabra lo puede cambiar, una palabra lo puede salvar, una palabra lo puede transformar. Hay que visitarlos. Por eso el Señor dijo, hermano, los hombres sin Cristo, cuando hablaba del mundo estaba hablando los hombres sin Cristo. Quizás profesan una religión, son brujos, son satánicos. Tú no sabes, hermano, quién se va a convertir. Tú no sabes quién es a Dios va a llamar. A un homosexual, a una lesbiana. Tú llámales, hermano. Porque vemos el poder glorificante de nuestro Señor, hermano, exaltándose sobre todo aquel que quiere, anhela y desee cambiar. ¿Por qué hay ese anhelo? Porque son hijos de Dios. Solamente un hombre que tiene el Espíritu Santo y que el Espíritu lo escogió para ser salvo va a poder escuchar el mensaje celestial. Hay quienes van a querer escuchar un mensaje terreno, son carnales. Pero el mensaje celestial no es para cualquiera, solamente es a quien el Espíritu Santo desee estar. Por eso yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo no solamente está en una iglesia, también está buscando a los perdidos, está buscando a aquellos que andan descarriados, está buscando a aquellos hermanos que están en los vicios. A mí me sacó Dios de la drogadicción, a mí me sacó Dios, hermano, del alcoholismo, de la perdición. Ahí estábamos cuando Él, hermano, tocó mi corazón y me hizo recapacitar que tenía que buscarle. El Espíritu Santo no solamente está en la iglesia, el Espíritu Santo está en lugares de inmundicia, donde hay prostitución, donde hay violencia, donde hay todo tipo de... Ahí está el Espíritu Santo redarguyendo, cambiando a las personas. Por eso el mejor trabajo, hermano, es el de afuera en la calle. No en la iglesia, sino en la calle. Hay una lucha tremenda por traer a alguien a los pies de Cristo. Por eso el Señor nos enseña, hermano, que le habla al Señor porque Dios, Él envía su Santo Espíritu sobre aquellos que necesitan ser salvos. Para que cuando escuchen el mensaje, el Espíritu Santo, hermano, sientan el deseo. Ellos sientan el deseo realmente de cambiar. Sientan el deseo de que Dios obre en su vida. Por eso, hermano, el que es hijo de Dios siente el mensaje. Un mensaje dirigido a los hijos de Dios, porque fueron escogidos para salvación, fueron escogidos para hacerlos oír, fueron escogidos para llevar un mensaje espiritual, no un mensaje terreno, un mensaje espiritual. En el libro de Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de la misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso debemos entender, dice que Cristo, Dios está hablando de muchas maneras, pero por medio de Jesucristo. No es que haya muchos evangelios, sino que Él usó dos cosas para hablarnos. Él usó dos cosas para hablarnos: el mensaje y las señales. Por eso digo, llévenle dos cosas, dos señales llevaron a las casas. Dios dos señales habla, y si no escuchas por la palabra, entonces cree por la señal. Por eso le tenemos que atribuir a nuestro Señor Jesucristo. Si tú no crees que lo que estamos diciendo es real y que la palabra tiene poder para cambiar tu vida, para sanarte, para restaurarte, para librarte de toda maldición, estamos predicando a un Cristo que no tiene poder, un Cristo que es incapaz de salvar.
Pero si tú crees de todo corazón y que lo confiesas con tu boca, verás los milagros que va a hacer en tu vida. Hermano, por eso dice que ahí habló de muchas veces, pero Cristo habló, hoy Dios está hablando de dos maneras, por medio de las señales y por medio de su palabra. ¿Quiénes van a creer en esto? Solamente es aquellos a que el Espíritu ha escogido. Por eso si tú sientes en tu corazón, vuelvo a repetirlo, voy a enfatizarlo mucho, si tú sientes en tu corazón la necesidad de cambiar, necesidad de Dios en tu vida, es porque en ti está el Espíritu Santo. Es porque tú fuiste escogido para ser hijo de Dios. Fuiste escogido para ser salvo. Salvo de condenación eterna. Porque fuiste escogidos para ser portador de la gloria de Dios y para glorificar el nombre del Señor. Hay quienes no soportan oír hablar de Cristo. Hay quienes no soportan que les hablen de Cristo. ¿Saben por qué la gente no soporta? Mucho hombre no soporta que se le hablen de Cristo. Huye de Cristo, huye del Evangelio. Es porque no son de Dios. No hay salvación en ellos, en su alma. Por eso en el 1 de Juan 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, dice, peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira, hermano, no está diciendo la Biblia que tú eres hijo del diablo, sino que hay obras del diablo que hacen pecar al hombre, que los hacen apartar y vivir alejados de Dios. El diablo le hace creer que el pecado que cometiste o que el hombre comete pecado es imperdonable. Dios no te va a perdonar. Y por lo tanto te aleja más de Dios. ¿Por qué? Porque piensas que lo que hiciste fue grave y que no hay solución para tu vida, que Dios ya no te quiere. Y a veces por las palabras de muchos ministros, de gente, hermano, ignorantes a las Escrituras, que lo que no conocen es la misericordia de Dios, no conocen el corazón de Dios. Por eso David, hermano, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero el grupo de David, a quien pastoreaba David, eran hombres, hermanos, endeudados, amargados, afligidos. Dios les entregó un grupo así, para que de ellos los hiciera leones, hermano. Los levantara y los hicieran hombres valientes, hombres dispuestos, querido hermano, a enfrentarse a todo con tal de alcanzar la salvación. Porque David conocía las necesidades de que Dios, hermano, se glorifica donde hay pecado. Dios es exaltado, hermano, donde hay pecado, porque salva al hombre y lo limpia. Dios no importa qué tan inmundo, qué tan sucio estés en tu vida. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para limpiar, para restaurar, para perdonar. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para cambiarte la vida, para sanarte, para limpiarte, para liberarte. Para eso apareció, para que seas un hombre conforme a la voluntad divina. Por eso dice, hermano, que en los posteros dice que le estaba hablando, dice que le estaba hablando, dice en hebreo que le estaba hablando, hermano, para llevarnos a la limpieza, a la purificación de nuestros pecados, glorificándose Él en nosotros. Él estaba hablando. ¿Qué es lo que estaba hablando? ¿Cuántos quieren conocer a Cristo en esta mañana? ¿Quieres conocer al Señor en esta mañana? ¿Quieres realmente ver la majestad del Señor? A lo mejor digas, yo ya soy cristiano. Pero la Escritura dice, hermano, que hay cristianos que no conocen al Señor. Porque con sus hechos lo niegan. Niegan que lo conocen. Pero cuando recibimos nosotros la palabra, hermano, la recibimos para tener a Jesús, para conocer a Jesús.
Y cuando nosotros tenemos a Cristo, las obras del diablo se van, desaparecen. Por eso el Señor dijo que Él está tocando las puertas y está limpiando las casas, quitarles el pecado, la suciedad, la inmundicia, los vicios, la drogadicción, los problemas. Toda liberación Él está pasando en las casas todos los días, porque Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere deshacer todo aquello, hermano. Por eso lo importante de entender de que Él se estaba manifestando al mundo. Cristo vino y se está manifestando y está caminando en el mundo. Está pasando por las casas. Él quiere pasar por tu vida en esta mañana, para que tú conozcas quién es el Hijo de Dios. Pero cuando no es, por eso no es una religiosidad. Cristo no es una religiosidad. No está entre cuatro paredes, ni está clavado en una cruz, ni tampoco está en el sepulcro. Cristo está para todos aquellos que claman su nombre. ¿Y qué es lo que hace, hermano, cuando Él llega? Dice, hagan milagros, sanen, liberen, expulsen demonios. Por eso estás pasando algún problema, alguna necesidad fuerte, hermano. Clama al Señor, recibe la palabra. Pero ¿quiénes van a recibir la palabra? ¿Quiénes van a entender el mensaje? Los que son hijos. La señal, hermano, la señal de ser hijo de Dios es el hombre que está dispuesto a cambiar, es el hombre que está dispuesto a obedecer al Señor Jesús. Por eso cuando nosotros escuchamos el mensaje, escuchamos una palabra, hermano, enseguida se dispone en nuestro corazón, Señor Jesús, ven a mi vida, cambia mi vida, quiero dejar el pecado. Una señal, por eso la señal de un hijo de Dios es la obediencia a la palabra. Es una señal puesta en su vida que enseguida provoca el deseo de cambiar. No importa quién seas. No importa quién seas, el único que cambia, el único que restaura, el único que perdona, el único que limpia, se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, hermano. Vuelvo a repetir, la señal de que tú eres un hijo de Dios es que estás dispuesto a cambiar y obedecer al Señor Jesús en su bendita palabra. Por eso todo aquel que diga soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, aquí dijo el Señor que no. El que practica el pecado no lo es. Tú eres hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, porque estás dispuesta a cambiar. Estás dispuesto a hacer lo correcto. Estás dispuesto a dejar el pecado. Estás dispuesto a dejar la inmundicia. Estás dispuesto de que Dios haga un milagro en tu vida. Por eso en 1 de Juan 4, versículo 6, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso mi Señor Jesús dijo, ¿cómo les voy a hablar las cosas si ustedes no pueden oír las cosas celestiales? Ustedes no pueden oír las cosas espirituales. Ustedes no pueden escuchar al Espíritu porque no son de Dios. ¿Por qué les voy a hablar lo terrenal si el Señor Jesús no vino a hablar de lo terrenal? Él vino a hablar de lo espiritual. ¿A quién le vino a hablar? A sus hijos. No importa tú quién eres, pero si en tu corazón está el anhelo y el deseo realmente de cambiar tu vida, es porque eres hijo de Dios. Fuiste escogidos para salvación. El Espíritu Santo está obrando en tu corazón, hermano, que se está sintiendo de que yo soy hijo de Dios, porque siento el deseo de cambiar. Quiero un cambio en mi vida. Quiero una restauración en mi vida. Quiero conocer a ese Jesús que sana, que liberta, que me lleva a conocer al Padre. En esto conocemos, dice, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amamos, hermanos, amémonos los unos a los otros, porque Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Hay gente que dice, yo amo a Dios con todo mi corazón.
Pero para amar a Dios se necesita ser hijo primero. Se necesita, dice, por eso luego dice, hermano, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto conocemos los que realmente aman al Padre. A quienes que les mostró el amor, dice que les envió al Hijo, y ellos amaron al Hijo. Prefirieron a Cristo más que al mundo. Prefirieron a Cristo más que al pecado. Decidieron cambiar su vida por tal de seguir a Cristo. Y en esto se manifiesta el amor a Dios. En que han dejado las cosas que están desagradables a Dios por seguir a Cristo, hermano. Tú eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Tienes el deseo de cambiar? Cristo está buscando todos los días, en cada casa pasa. Hay quienes le cierran la puerta a Cristo, no reciben el mensaje, no quieren nada con Cristo, no quieren nada con Dios, hermano. Ellos les gusta el pecado, no nos oyen, nos rechazan, nos insultan, nos ofenden. ¿Por qué no nos oyen? Porque no son de Dios. Porque el Espíritu Santo no los escogió, querido hermano, para salvación eterna. No los escogió para que sean salvos su alma. Por eso la señal de que alguien vive sin Cristo o alguien no tiene a Cristo es que no obedece. Es que tiene en su mente, no tiene en su mente a Cristo, en su boca. No hay el deseo de cambiar para agradar a Dios, hermano. No es de Dios. Rechaza la palabra. Aunque Dios puede cambiar a un hombre, hermano, Dios tratará con ellos. Por eso en esta mañana, Padre del cielo, te pedimos por aquellos que rechazan tu palabra, que no obedecen a tu palabra, por más que mensajeros que le envían, pero son tuyos, Señor. Trata con ellos, habla con ellos y vuélvelos a casa. Espíritu Santo de Dios, vuelve a casa a los hijos que no quieren escuchar. Por eso la Escritura dice, hermano, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El escuchar un mensaje espiritual solamente es porque el Espíritu Santo está ahí, porque son escogidos, porque les hace entender que es necesario, que saben que Dios tiene la razón. Nadie te está condenando, nadie te está juzgando. El Padre no juzga, no vino a condenar al mundo. Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvar a todo aquel que dice, voy a cambiar mi vida. En estos hermanos se identifican los hijos de Dios, en que oyen al Espíritu Santo. Digo, yo voy a obedecer, voy a cambiar. Y aún seas cristiano, seas evangélico, no. Cuando alguien es escogido, dice, tiene razón, yo voy a cambiar mi vida, voy a entregar mi vida a Cristo. Por eso en 1 Corintios 12, versículo 3 dice, por lo tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La versión Nuevo Testamento, la Fernández, dice, tener en cuenta este respecto, que nadie, si está movido por el Espíritu de Dios, puede exclamar maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Nuestro Testamento, dice la versión Viga Bíblica, dice, por eso quiero que entiendan que ninguna persona guiada por el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús, y solo los que hablan guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Oh, glorioso es esto, hermano. Hay hombres que están dentro de una iglesia evangélica y no son cristianos, no son de Cristo, hermano. ¿Acaso Judas
¿Acaso Saúl? ¿Acaso Esaú? Caín, ¿no nacieron dentro del cristianismo, del evangelio? ¿Pero eran hijos del diablo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará. No todo, hermano. No eran hijos de Dios. Por eso Cristo, hermano, dice que nadie puede decir Señor Jesús, nadie puede decir yo creo, aunque toda la Escritura nos enseña, hermano, que todo mundo cree en el Jesús, todo mundo cree en Dios, y nadie puede decir, pues es que yo no niego a Cristo, yo no niego al Padre, yo no niego al Espíritu Santo, yo creo en Él. Pero creer en Él es aceptar su palabra. Jesús dijo en 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El que niega que Jesús es su Salvador. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es su Salvador. Ese es el mentiroso, el que niega que Jesús es su Salvador. El que niega que solamente a través de Jesucristo se alcanza la salvación y nos libra de toda condenación eterna. Es aquel que niega que solamente a través de Jesucristo se llega al Padre. No se llega al Padre ni por medio de María, ni de Moroni, ni de Joseph Smith, ni por Buda, ni el Krishna, ni por Alá, ni por ningún nombre se llega al cielo, se llega al Padre, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que tiene el espíritu del anticristo? ¿Quién es el que está equivocado? El que no es de Dios, el que niegan que Jesús es la única salvación, es el único medio para llegar al Padre, es el único medio para ser salvo, es el único medio para conocerlo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ya lo habéis oído. Fíjese, hermano. Esta es la promesa que nos hizo, dice la vida eterna. Y Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. Pero si no quieren conocer al Padre, no quieren conocer al Hijo, tampoco conocerán al Padre. Y conocerlo es aceptarlo como Salvador. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Sientes que el Espíritu Santo te está llamando a aceptarlo, a reconocer que Jesús es el Salvador? Es porque eres hijo de Dios. Pero pedimos que todo el mundo, hermano, pedimos que todo el mundo dice, yo creo, todo el mundo dice, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Como dice, ¿cómo voy a maldecir yo a Dios? ¿Cómo voy a maldecir yo a Jesús? Yo no maldigo, yo no lo niego. Pero la palabra, hermano, nos enseña que una cosa es profesarlo y otra cosa es, hermano, es confesarlo. No es lo mismo. Tienen el mismo significado, pero está dividido. La palabra, los que profesan, no es lo mismo profesar que confesar. Porque la Escritura nos enseña en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo profesan. Y aquí en esta palabra significado también viene de la palabra logos, pero el logos está dividido en dos. En una actitud negativa y una actitud de verdad. Logos significa, hermano, algo dicho. Significa decir palabras, simplemente hablar. O sea que, hermano, Jesús dijo, en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. Simplemente son palabras. El hombre que solo profesa a Jesucristo, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero no le busca, no le ama el pecado, ama su vida, no es de Dios. No es lo mismo profesar que confesar. No es la misma palabra. Son solo discursos. Son solo compromisos. Palabras sin compromiso de obediencia. Pero la palabra confiesan. Usted sabe que dice en Romanos 18. Mas esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvos. Esta palabra confesar, de la misma palabra logos, significa juntos, significa reconocimiento. Por eso repita conmigo esta mañana: yo reconozco y confieso con mi boca que Jesús
es el Salvador, que Jesús es mi Salvador, que Jesús es el único camino, es la verdad y la vida. Yo confieso con mi boca que Jesús es el camino al Padre. Yo confieso con mi boca que solamente Jesús tiene la verdad. Yo confieso con mi boca que solo a través de Jesús tenemos la vida eterna. Y en ningún otro lado hay salvación, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Digan conmigo, nadie puede ser obediente a la palabra si Jesús no mora en su vida. Confesarlo significa caminar juntos. Significa prometer. Quiere decir que yo no quiero alejarme de Cristo. Decir que todos, que Jesús es la salvación. A ver, digan conmigo, Jesús es la única salvación. Fuera de Él no hay otro en que el hombre pueda ser salvo. O sea que el que está dispuesto a caminar con el Señor Jesús en su evangelio, en el camino de Dios, es porque es hijo de Dios. Por eso el Señor dijo, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Pero cuando digo el Señor verá, digo, yo les conviene que me vaya. Juan 16:7 dice, les conviene que me vaya. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Por eso en esta mañana, repita conmigo, todo aquel hermano que no acepta a Jesucristo como su Salvador, no es de Dios. Pero en vez están equivocados. Porque se necesita tener Espíritu Santo. Por eso la gente que debate quién es de Cristo, quién es de Dios, que soy de María, no, están equivocados. La verdad, no, es una pérdida de tiempo. Platicar con gente que no busca una verdad, sino quieren defender algo indefendible. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, les guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, dice, pero cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio y de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces quiere decir que si tú sientes en tu corazón que hay pecado, y que es necesario arrepentirte y cambiar de vida, que es necesario justicia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. Si tú buscas la justicia, que Dios obre en tu vida para ser justificado, para agradarle a Él, solamente lo puede hacer el bendito Espíritu Santo que opera en el corazón de los hombres, que son sus hijos. El único que te puede orillar a cambiar tu vida, a pensar en Dios, a pensar en Cristo, abandonar el pecado, se llama Espíritu Santo. El alguien que te redarguye cuando te hiciste lo bueno, hiciste lo malo, se llama Espíritu Santo. Por eso Él quiere, hermano, que si tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo está ahí junto a ti, está tocando tu corazón en esta mañana, es porque tú eres hijo de Dios. ¿Y a dónde te va a llevarse? Al arrepentimiento. Te va a llevarse al arrepentimiento. Por eso dile, Señor, en esta mañana, dile, Espíritu Santo, ven a mi vida. Me guía a la verdad, reconocer que estoy mal. Dios está hablando al mundo, a los que viven sin Cristo, a los que su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Por eso el Señor le dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hijo de Dios. Dile, Señor, yo quiero ser tu hijo. Quienes envía tu Santo Espíritu. Yo reconozco que Jesús es la única salvación. Fuera de Él, estos dice que reconocen a Jesucristo, que no tienen en ellos el espíritu del anticristo. Dile, Señor, entra en mi vida. Entra en mi vida. Voy terminando. En el libro de Juan 14, versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy del Padre, que estoy en el Padre, y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y en el Padre en mí. De otra manera, créeme, de otra manera, ya no era por la palabra, créeme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Hermano, el mundo no cree en el Señor Jesús, no cree en su palabra, porque no son de Dios. Pero si tú en esta mañana sientes al Espíritu Santo, ¿qué es sentir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el deseo de cambiar, el deseo de dejar de pecar, el deseo de realmente hacer las cosas bien, el deseo realmente de una nueva vida. No importa lo que hayas hecho, si tú tienes el deseo realmente. Por eso el Señor dijo que entraba el paso por las casas, buscando a los hijos de Dios en un mundo pecaminoso y lleno de maldad. Hermano, y tocó las puertas, y aquí dijo que hay un hijo de Dios que sea cambiar. Hay un hijo de Dios que quiera ser sano, un hijo de Dios que quiera un milagro, hay un hijo de Dios que quiere la paz, hay un hijo de Dios que quiere la restauración, hay un hijo de Dios que quiere ser liberado, hay un hijo de Dios que quiere ser sanado, hay un hijo de Dios que necesita la presencia, hay un hijo de Dios que necesita la palabra, hay un hijo de Dios que desea que yo me quede en casa, hay un hijo de Dios que yo quiere que yo haga, pídame lo que quiera, que yo voy a obrar en su vida. Para que si no me crees por la palabra, me creerás por las señales, por los prodigios y milagros que yo voy a hacer en tu casa en este día. Pero que te haya un deseo profundo de cambiar. Porque el deseo profundo de cambiar, el deseo profundo de renunciar al pecado, de reconciliarse con el Padre, de volver a casa, de hacer las cosas bien, solamente viene del Espíritu Santo que está obrando. No importa si estás en la drogadicción, no importa si estás en la violencia, no importa que estés, hermano, en los vicios, no importa que estés tirado, apartado, no importa. Si tú tienes el deseo realmente de cambiar y ponerte a cuentas con el Señor, es porque tú eres hijo de Dios. Solamente van a escuchar este mensaje los que tienen Espíritu Santo, los que el Espíritu Santo los está convenciendo, los que les dice que es necesario buscar al Cristo. Y que reconozcan en su corazón que Jesús es el camino al Padre. Esa es la única salvación. Esos son los que lo confiesan para salvación. No lo confiesan, no lo profesan por palabras, solamente por palabras, sino porque sienten una necesidad, que su alma sea entregada al Hijo. El Señor dijo, obra las obras y sabrán que soy yo Hijo, yo soy el Señor. Los convencerá. ¿Cómo vas a terminar de convencerte? Sencillo, que Dios te cambie la vida, que tú entiendas que el Evangelio es para cambiar la vida. No es para llenar de dinero, no es para darte un carro, no es para darte una casa, porque si todos fuéramos millonarios. Si fuera así, todos tuviéramos dinero. Tampoco es esa mentalidad de que entre más busca Dios, más te bendice en lo terreno. Mentira. Mentira. Porque la Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. La Escritura nos enseña que el obrero es digno de su salario. Si no trabajas, no hay comida, no hay dinero. Dios nos puede ayudar a buscar un buen trabajo, sí. Dios nos va a dejar de sustentar, sí. Pero es mentira. Hermano, ¿crees en el Señor Jesús?
¿Crees que Él pueda cambiar tu vida, tu matrimonio, tu familia? Él está pasando por tu casa hoy. Solamente pueden escuchar este mensaje los que son hijos de Dios, porque el Espíritu está junto a ti, hermano. Solo el Espíritu Santo opera en los hijos que oyen y le está trabajando y decir: yo voy a cambiar mi vida, voy a dejar lo malo que estoy. Y reconozco que Jesús es la salvación. Reconozco que en ningún otro lado dice que Él se dio a conocer, se manifestó. ¿A quién se manifestó? Aquellos hombres que estaban dispuestos a obedecer. Aquellos dispuestos, dice que cuando recibieron la palabra, señales, prodigios y milagros, liberen, sánenlos, quítenles dolencia, hagan milagros, expulsen demonios. ¿Qué problema estás pasando en este día? Solo renuncia a la vida y tiene el deseo realmente de cambiar para el Señor, y va a ver, hermano, los milagros que Dios va a hacer en tu vida. El que cree en Él, todas las cosas le son posibles. ¿Dónde sucede eso? En los hijos de Dios. Por eso dice, para que terminaran de creer que esto es real, les hizo señales. Les hizo señales. Si no lo creían por la palabra, le creían por las obras. Y cuando ellos vieron lo poderoso que era el creer en el Señor, y por haber cambiado y haber entregado su vida, hermano, creyeron de todo corazón que Jesús era su Salvador. Creyeron de todo corazón que Jesús era el Salvador y que fuera de Él no había otro. Él vino a buscar a sus hijos. Todos los días está pasando buscándote. Está librándote de los problemas, de las situaciones. Porque tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. ¿Qué sientes en tu corazón, hermano? ¿Sientes algo? Un remordimiento. ¿Sientes algo que está mal y que está sobrando mal? Se llama Espíritu Santo. Hale caso a la voz del Espíritu. Hale caso a la voz del Espíritu. Los únicos que no harán caso son aquellos que no son hijos de Dios. Y que el espíritu del anticristo opera en ellos y que quieren seguir con su vida sin perdonar, sin buscar el perdón, sin realmente reconciliarse, sin realmente hacer las cosas bien. Así que en esta mañana, si tú eres hijo de Dios, corre al Padre. Si tú eres hijo de Dios, ponte a cuentas. Si tú eres hijo de Dios, abandona el pecado. Si tú eres hijo de Dios, obedece al Señor. Vuelve a casa. Arrepiéntete. Pídele perdón al Padre. Dile: Señor, soy tu hijo. Perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón, Señor, te he desobedecido. Soy tu hijo, dile. O diles tú: Señor, yo quiero conocerte, Señor Jesús. Para aquellos que no lo conocen, dile: yo quiero conocerte. Quiero que cambies mi vida. Quiero ser libre del alcoholismo, quiero ser libre de la drogadicción, quiero ser libre de la prostitución, quiero ser libre de la violencia. Señor, ayúdame, dile: quiero conocerte. Yo confieso, dile: yo confieso, yo quiero estar junto a ti. Eso significa: yo confieso, yo quiero estar junto a ti. Pero profesarlo significa: yo creo en ti, pero mejor de lejitos. No, hermano. Si hay alguien que necesita oración, liberación, envíe sus hermanos, sus oraciones, oramos. Que Dios cambie su vida, que Dios restaure su vida. Por eso oramos por aquellos que creen, aquellos que confiesan a Jesús como su Salvador, aquellos que se arrepienten. Padre del cielo, envía un milagro sobre la vida de ellos. Manifiéstate, Señor, de aquellos que andan en la calle, aquellos que están perdidos, aquellos, Padre, que sienten los hogares que están divididos, aquellos que los matrimonios están divididos. Habla con tus hijos, Padre, vuélvelos a casa.
Que ellos vean que tú eres real, que el Evangelio es real, Padre. Manifiéstate, que ellos te conozcan, Dios mío. Que vean que la palabra es real. Si algo redarguye tu corazón, dobla en esta mañana tus rodillas y dile: Padre, quiero conocerte, quiero cambiar mi vida, quiero recuperar mi matrimonio, quiero recuperar mi familia, quiero ser alguien diferente, quiero abandonar el pecado, quiero abandonar lo que no te agrada a ti. ¿Sabes quiénes hablan así nada más? Los que son hijos de Dios. Y ahí el Espíritu Santo, hermano, llegará esta mañana a tu vida. Llegará esta mañana a tu vida. Declaramos libertad, declaramos sanidad, un milagro en tu vida en esta mañana. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que todo aquel que cree en Él, todas las cosas le son posibles. Todo aquel que cree en Él, el Espíritu Santo los visita. En esta mañana, que te visite el Espíritu Santo, arrepiéntete y cambia. Cuando tú escuches este mensaje, aquellos que van a escuchar este mensaje y no está en vivo, no importa, confiésalo, busca ayuda, envíanos mensaje y con mucho gusto les ayudamos. Si tienen algún problema muy fuerte, con mucho gusto les ayudamos. Necesitan la palabra, necesitan doctrina, les enviamos información. Visítenos, hermano, de 7 de la mañana, todos los días, de lunes a sábado, con una palabra de bendición para tu vida. Dios haciendo un milagro, restaurando en tu vida. Ayúdenos a compartir. Envíe la palabra, hermano, a aquellos que necesitan. Todos, hermano. Ayúdenos a evangelizar. A que el hombre se vuelva a casa. Vuelve a casa. El Padre te espera. Reconcíliate con Él. Vuelve a casa, hijo de Dios. No importa lo que haya pasado. Simplemente, poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. No te dejes llevar por aquellos que dicen que Dios no perdona tales pecados. Son mentirosos. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar, no pueda quitar y pueda reconciliarte delante del Padre. Dios bendiga tu vida. Donde quiera que estén los hermanos, a todos que se congregaron esta mañana, a aquellos que nos visitaron, saludos a todos, hermano. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Tú eres hijo de Dios. Si sientes en tu corazón se mueve, es porque eres hijo de Dios. Es porque eres hijo de Dios. Solamente en los hijos de Dios se mueve el Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermano. Y que la palabra del Señor sea una realidad en tu vida. Dios te bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones.